Om Shri Sairan, encarnaciones del Atma Divina. Bienvenidos a esta noche que anhelamos profundamente. El Satsang siempre es un alimento para nuestro ser, para nuestro verdadero ser que realmente somos. Y es ese amor infinito, ese corazón, esa luz, esa conciencia divina. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a María T. Muchos le llamamos María T. Nuestra María Teresa hace un tiempo, un tiempo que tal vez mi mente en ese momento no recuerda y tal vez mi corazón sí sabe, pero como a veces no me conecto con mi corazón, puedo olvidarlo. Y es que estoy seguro que hace mucho, mucho que la conozco. Es un ser hermoso, es un ser que realmente es la manifestación del servicio. Ella siempre está allí sirviendo constantemente. Es además una colaboradora incansable con el Coordinador Nacional de Servicio, que no es nuestro domingo. Y siempre escuchar a María Teresa nos va a traer un momento para hacer pausa, reflexionar y llevar a la práctica vivenciando lo que nos está diciendo, porque hay mucha sabiduría en sus palabras. Entonces vamos a comenzar con 3 Om. Les pido que, si lo sentimos así, cerremos nuestros ojos para llevar toda nuestra atención al corazón espiritual. Vamos a sentir y a observar esa respiración, cómo sucede cada momento en nosotros como un regalo, como ese presente que es la vida instante tras instante. Y desde allí, desde el corazón espiritual, vamos a entonar 3 Om. Bhagavan, te damos gracias infinitas por estar reunidos. Te damos pero gracias infinitas por esta hermosa familia espiritual que nos has regalado a todos. Pedimos por todos los seres de todos los mundos para que siempre podamos tener ese alimento tan importante que es el alimento espiritual. Estamos totalmente seguros que escuchar hoy a nuestra divina María Teresa va a traer una profunda calma a nuestra mente. Vamos a poder sentir realmente quiénes somos, y cualquier inquietud que surja a nivel de nuestra mente va a ser totalmente consumida por el amor infinito en las palabras de María T. Om Shri Sairan. Bueno, hoy tengo el gusto de invitar a nuestro Jorge Romero, nuestro divino Jorge Romero, representante del Centro SAI La Soledad, coordinador nacional de devoción, con esas palabras dulces siempre que lo podemos leer en esos mensajes de difusión cuando Él nos invita a las prácticas devocionales. Algo pasa en el corazón de uno, ¿cierto? Como que se aviva la llama del amor al escuchar esa dulzura que es Jorgito. Jorgito hoy nos va a presentar a nuestra invitada. Bienvenido a Divinas Oportunidades, mi Jorge Romero. Sairán.
Om Sri Sairan Miguelito, Om Sri Sairan para todos. Un abrazo y el mayor amor desde el corazón espiritual para cada uno de ustedes. Bueno, hoy tengo el honor, el privilegio de presentar a nuestra querida hermana, María Teresa Tobar Barrios, más comúnmente conocida como María T por todos. Muy hermoso poder decir María T. Bueno, a María T, antes de pasar con su currículum, quisiera decir que es ese ser ejemplar en el sentido de la fe. Si hay alguien que manifieste y que pueda evidenciar la fe de las cosas que materializa y de las vivencias que se pueden llevar o se pueden experimentar en nuestra vida cotidiana, es María T. Bhagavan manifiesta en ella un montón de situaciones, de milagros, de acciones que son muy enriquecedoras. Entonces, para mí, vuelvo y lo digo, es un honor y es un privilegio poderla presentar. María te conoce a Sai Baba en el 2008. Al primer centro que asistió fue al Centro de la Soledad, donde fue muy activa en todas las áreas, especialmente en la de servicio. Ocupó durante algún periodo de tiempo el cargo de, obviamente, coordinadora de servicio. En este momento está activa en el Centro SAI Santa Elena por haber trasladado su residencia al norte de la ciudad. Aquí ha sido coordinadora también de servicio. Sigue trabajando en las actividades del área de servicio realizadas en Bogotá y algunos pueblos cercanos a Bogotá, apoyando obviamente a nuestro gran coordinador de servicio, Domingo Murcia. En el área de educación, ha colaborado dictando clases de valores humanos en la Normal Superior Distrital María Montessori. Viajó a India, tuvo este gran privilegio. Baba la invitó en el 2017 y vivió y visitó, perdón, el ashram de Prashanti Nilayan en este año tan auspicioso para ella. No siendo más, le voy a dar la palabra a María T. María T. Om Si Sairan, bienvenida. 11 Zairán para todos. Desde mi corazón los quiero saludar porque son mis hermanos en SAI, porque son mi familia. Esta noche quiero comentarles qué ha sido mi vida desde que llegué a este planeta. Cuando llegué a este planeta, recuerdo que es increíble, y le comentaba yo a mi madre, porque tengo una idea de verme en mi cuna llorando y haciéndome una reflexión que decía, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Eso fue lo único, digamos, que recuerdo de esa época. Más adelante, mm, mi familia, pues muy amorosa, unos padres bastante amorosos, tiernos. Ellos siempre tratando de que sus hijos siguieran todas las normatividades que la sociedad en esa época imponía, pues porque nosotros siempre, mi madre y mi padre eran muy devotos de Jesús, muy católicos. Por esa razón, yo siempre estudié con monjitas y fui educada dentro de ese parámetro rígido para esa época. El tiempo fue pasando y pues yo siempre me cuestionaba por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, pero no encontraba
una respuesta adecuada en, en lo que yo leía, en todo lo que, los libros que yo tenía en mis manos, no encontraba esa respuesta. Por esta razón empecé a investigar y fui a muchos lugares. Estuve en la Gran Fraternidad Universal, estuve en diferentes lugares donde se cuestionaban sobre el ser humano, se cuestionaba el por qué estamos acá. Y eso no era como muy bien visto en esa época de que tú estuvieras cuestionándote ese tipo de cosas. Pero yo seguía investigando. Así fue como un día ya pues dije, no, yo tengo que ya no seguir estos parámetros que me están mostrando, sino que yo voy a buscar algo mejor. Y me puse a averiguar sobre otro tipo de ideología, digamos, de otra religión que no fuera la católica. Y estuve 10 años en la iglesia mormona, donde realmente pues aprendí muchas cosas, gente muy querida, muy hermosa, y donde se prestaba ayuda también a las personas. Pero yo no sentía que eso era lo que a mí me llenaba en mi corazón. Sin embargo, después de esos 10 años, ingresé a otro lugar que era un lugar donde nos daban unas instrucciones sobre qué es el alma, sobre qué estamos haciendo acá. Era una, un conocimiento que venía del Japón y yo ingresé allí. Allí estuve 10 años realizando lo que a nosotros nos enseñaron allí en este lugar, que era la imposición de la mano, lo que en este momento se conoce como el, digamos, como entre comillas, el Reiki. Este es un lugar que se llama Sukyo Mahikari. Y allí transmitíamos, elevábamos nuestro pensamiento al Dios creador y transmitíamos por intermedio de nuestra mano eh, elevábamos nuestro pensamiento y como que tomábamos la energía del universo para transmitirla en las áreas donde los seres humanos estuvieran mal. Si había un cáncer, si había alguna patología grave, entonces se atendían estos tipos de, digamos, entre comillas, de personas, de pacientes y muchos superaron sus patologías. Yo diría que el 95%. No era yo sola, éramos más personas que estábamos dedicadas totalmente a ese servicio de la transmisión de la luz a través de la mano. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues nos pedíamos a Dios que llegara su luz y fuéramos solamente un instrumento que Él utilizara para ayudar a estos seres. Allí fueron 10 años y yo seguía investigando porque pues yo veía que no había algo congruente que yo encontrara. Yo siempre sabía que había algo más. Yo le pedía a Dios y le decía, Señor, por favor, permíteme participar dentro de la concretización de vuestro sagrado proyecto divino. Permíteme, mientras esté en esta tierra, hacerlo, te lo suplico. Y así fue como en una oportunidad donde yo trabajaba en varios consultorios realizando mis terapias, una de las pacientes me dijo, mira, yo quiero que tú conozcas. Hay un lugar que yo estoy asistiendo, es un médico muy bueno,
Y yo quiero que tú lo conozcas porque es una medicina diferente, es una medicina alternativa y estoy muy contenta de ir allí. Yo, la verdad, no creí en eso porque esta paciente que estaba con nosotros en este consultorio había estado muchísimos años allí siendo atendida, pero el médico con el que yo trabajaba tuvo un infarto y dejó su cuerpo físico. Entonces el consultorio se tenía que cerrar, los pacientes quedaban, digamos que huérfanos. Y por eso esta señora encontró este médico. Y yo dije, bueno, Dios, yo espero que este médico sea muy bueno, igual que el doctor que era tan bueno y falleció. Entonces la señora me dice, mira, yo quiero que tú tengas un buen concepto de él y te voy a invitar a una de sus terapias. Yo la pago y te invito. Entonces ella me invitó y resulta que ese día yo tenía que ir a hacer unas compras a una tienda naturista y llegué y la niña que estaba en la tienda naturista me dice, ¿a ti te gusta, te gustaría orar por las personas? ¿Te gusta orar? Yo le dije, claro, sí. Digo, bueno, es que hay una reunión el día sábado para que oremos por las personas. No tiene ningún costo, te invito. Y me dio la dirección. Yo la anoté y le dije, listo, el sábado voy. La señora del consultorio, mi paciente, me dice, bueno, ya tengo la cita concreta con el médico para que tú vayas y veas que él sí está trabajando encuadrado dentro de las leyes médicas y son extraordinarias, el resultado es extraordinario. Entonces le dije, listo, me dio la dirección y resulta que la dirección que me dio la chica de la tienda naturista y la dirección que me dio la paciente era la misma dirección. Yo dije, pero ¿por qué esta dirección, dos personas diferentes? Y me fui. Y resulta que llegué a ese lugar y era el centro de la soledad. Yo llegué y vi que había un aviso de un médico. Me anuncié y la señorita me dijo, el doctor la está esperando. Entonces ingresé y era el doctor Germán Panqueva. Me saludó muy amablemente y me dijo, mira, voy a atenderte hoy por indicación de la señora Cecilia y quiero que veas cuál es mi técnica. Entonces le dije, perfecto, doctor. Cuando yo me senté en el escritorio de él, en su consultorio, frente a él había una foto grandísima de Swami. Y yo me quedé impactada al ver la foto y le dije, ¿quién es él? Me dijo, él es mi gurú. Y le dije, ¿de dónde es él? Me dijo, de la India. Yo le dije, ah, qué interesante. Me dijo, sí. Le dije, a mí me gustaría investigar sobre él. Digo, pues si te queda tiempo después de que te hagas tu terapia aquí hoy, en la tarde, hoy es jueves, te invito a una reunión que se va a realizar esta noche. Entonces, pues yo dije, listo, voy a ir. El doctor me atendió y ya salí de su consultorio y pues él me indicó que era a las 6 de la tarde la reunión. Yo me fui para mi apartamento y le dije a mi esposo, mira, hay una reunión interesantísima sobre un gurú de la India. Em, pues mi esposo me dijo, listo, pero yo no lo voy a dejar que usted vaya sola, yo la acompaño. Y él se fue conmigo. Llegamos al centro de la soledad y timbramos y el que abrió la puerta fue Jorge Buitrago, un señor que en ese momento era el director, digamos, de ahí del centro.
Él me saludó muy amablemente, me dijo que siguiera, que no me quitara los zapatos. Cuando yo ingresé al lugar, me quité los zapatos y pues para mí era normal ver que, puesto que yo había estado con japoneses durante 10 años, por respeto uno se quita los zapatos, eso era normal para mí. Quité los zapatos y tan pronto ingresé al Salón de la Soledad y puse mis pies en ese recinto. Yo sentí que mi vida cambió. Yo no podía respirar y yo decía, ¿qué pasa? Yo sentía cuando uno se le pierde el papá y la mamá, que está perdido, y que pasan muchos años y que lo encuentra. Yo me puse a llorar y yo dije, este es el lugar que llevo buscando durante tanto tiempo. Y yo me puse a llorar y se me acercaron y me decían, no llore, que no se preocupe, todo está bien. Yo le dije, no, es que yo no lloro porque estoy preocupada, sino porque siento algo que en mi vida había sentido. Sin embargo, miré la foto de Swami y dije, sí, tú debes ser un gurú, pero yo no creo que tú seas Dios. Ese día estuve en la reunión, fue una reunión maravillosa. Salimos de la reunión y me pareció todos eran tan amables, eran todos como si yo hubiera encontrado una familia que se había perdido durante mucho tiempo, una familia que sabía que era mi familia. Y me despedí, nos fuimos, sin embargo me quedé mirando la foto de Swami y yo le dije, yo no creo, yo sí creo que tú eres un gurú, pero no que seas Dios. Y nos fuimos. Esa noche me soñé con Swami. Estaba a sus sagrados y divinos pies y yo decía, pero ¿por qué estoy aquí a sus pies? ¿Por qué? Y él extendía sus manos y me levantaba. Me cogía de la mano y en un cuarto pequeño, de una cama, un escritorio que después de mucho tiempo supe que era el cuarto de Swami en Punta Parte. Él movió su mano y la pared desapareció. Apareció un campo de trigo y todas las espigas eran de oro puro. Era un campo de trigo muy grande, con espigas grandes, y en el centro de donde estaba todo ese campo de trigo tan divino, había un espantapájaros. Y me quedé mirándolo, y era Swami en mitad del campo con su sombrero como los espantapájaros, con su bata y todo. Y yo le dije, ¿cómo es posible que tú estás aquí al pie mío, pero estás allá en el campo? ¿Por qué? Y él se quedó mirando y me dijo, ya lo vas a entender. No te preocupes. Yo estoy allá, pero también estoy aquí. Se quedó mirándome y me dijo, a partir de hoy, yo cuidaré de ti. Eso para mí fue algo trascendental en mi vida. Eso cambió mi vida. Yo digo que mi vida antes de Swami era en blanco y negro. Y a partir de ese día, mi vida fue a color, el color de la esperanza, el color de la felicidad. Después de eso, yo le comenté al doctor Germán, le dije, me soñé con Swami. Y él me dijo, no, eso no fue un sueño. Tú estuviste ahí. Eso no fue un sueño. Los, lo que tú crees que aparentemente es un sueño es la realidad con Dios. Él es Dios. Así fue pasando el tiempo y empecé a investigar la literatura, me parecía maravilloso, me parecía
que, que el tiempo era como corto. Fue algo maravilloso todo ese tiempo, haber llegado a ese oasis, porque eso es un oasis. Dios nos ha permitido tomar este cuerpo físico en esta época. Somos bendecidos, realmente somos bendecidos. No es casualidad que estemos acá con Él, con el avatar de esta era. Es algo maravilloso poder estar allí. Es como cuando uno tiene sed y toma agua y mucha, mucha agua. En otra oportunidad, yo empecé a sentirme como muy mal y, y me fui para el médico. Llegando a la clínica, me dice el médico, ¿usted cómo pudo llegar aquí hoy si lo que usted me miró, la pierna estaba muy inflamada, estaba terrible? Y me dice, lo que usted tiene en este momento es un trombo. Yo voy a llevarla ya, ya que la pasen a rayos X, porque eso es muy peligroso. Efectivamente, tuve que estar hospitalizada por una tromboembolia que me dio. Fue una experiencia muy, muy dura. Recordé en esa clínica que en algún momento de la vida em, yo había leído en alguna parte que decía que solamente hay dos formas de trascender, o por el dolor o por el amor. Y yo dije, no, yo no quiero por el dolor. Permíteme, Swami, levantarme de acá, de esta cama y servirte. Permíteme, dame otra oportunidad. Y así fue. Yo salí de la clínica después de estar un tiempo allí, pero pensé que pues ahí terminaba todo. Y no, no, no fue así. La vida siguió rodando, siguió, los tiempo pasaba y yo un día le pedí, le dije, Swami, permíteme ir a India, quiero verte en tu cuerpo físico. Si tú eres Dios y estás en la tierra, yo quiero verte. Tenía una oportunidad de un dinero que me debían y en esos días llegó el dinero y dije, bueno, qué maravilla, ya puedo ir a la India. Y le comenté a una devota muy querida, Olivita. Le dije, ay, Olivita, yo creo que ahora sí ya voy para la India. Ya tengo el dinero para ir. Y Olivita me dice, Mariate, pero tú le pediste a Swami de que te permitiera ir. Y yo le dije, no, 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 es que yo no tengo que pedirle. Yo tengo ya la plata y pues si yo tengo la plata voy. Dijo, no, eso es un permiso divino. Tienes que pedirle que te permita ir porque es invitación de él. Y yo le dije, ay, no, no, Olivita, yo tengo la plata, pues voy, tranquila. Por decir algo, hoy era un sábado y el miércoles yo ya estaba esperando a una persona que me llevaba los pasajes, que iba por el dinero para el pasaje. Yo vivía cerca a la Universidad Javeriana porque mi hijo estudiaba allí y él tenía unos exámenes y salió a sacar unas fotocopias con otros compañeros. Y en el camino se encontraron con unas personas que estaban como tomadas, como que estaban mal en su cuerpo físico. Y simplemente porque los miraron, ellos los agredieron a mi hijo y a su compañero.
Fue una agresión terrible. Mi hijo llegó sangrando a la casa. Tuve que llevarlo de urgencia al médico y el médico me dice, señora, su hijo tiene que ser operado urgentemente porque le destruyeron la nariz. Él no puede respirar. Es grave. En esa época, pues no teníamos para él el servicio de salud. Y todo lo que se hiciera en salud tenía que ser en efectivo. Entonces yo dije, no, pues yo no puedo dejar que a mi hijo le pase nada. Sí, yo voy a llevarlo a médico particular. Y lo rápido llamé con uno de los médicos que yo trabajaba del hospital militar y me dijo, no hay problema, ya tengo el médico que lo puedo operar mañana, porque era urgente la operación. Entonces, claro, tuve que mandar operar a mi hijo y ese dinero que era para ir a la India se fue en la cirugía de mi hijo. Ahí comprendí que no es lo que yo quiera, que es lo que la divinidad tenga dispuesto para cada uno, que nosotros no podemos tener esa arrogancia, sino que tenemos que tener esa humildad en aceptar las cosas como la divinidad las tenga en nuestro camino. Entonces, hasta ahí fue el viaje a India. Entendí lo que Olivita me había dicho, que había que pedir con el corazón. Eso fue una enseñanza maravillosa. Después de eso, llegué a la soledad un día y me arrodillé y le dije, Padre y Madre, permíteme viajar a la sagrada tierra de Barat. Permíteme estar a tus sagrados signos pies en esa sagrada tierra. Y le pedí con todo mi corazón. Pasaron varios años porque no fue inmediato. Pasaron varios años y mi hija, que se había separado de su primer matrimonio, ella, por su profesión, que ella es chef, conoció a un chico en India, a otro chef. Y un día me dijo, madre, yo me voy, yo me voy a casar porque yo lo amo. Y yo pues en eso siempre he dicho que los hijos son prestados. Yo le dije, no hay problema, todo está bien. Me dijo, sí, pero yo me voy a casar en India, porque él es de India. Entonces se organizó todo el viaje y Suami me permitió viajar con mi hija, con mi nieta, con mi nieto hindú y con mi yerno hindú. Viajamos a India al matrimonio de mi hija, pero yo les dije, yo tengan muy claro que yo sí voy al matrimonio, pero yo tengo que ir a Lasran a visitar a mi padre. Y pudimos viajar. Viajamos, viajamos a la India. Cuando llegamos, que estábamos llegando a India, a Nueva Delhi, el avión aterrizó y no había filtro, como los de ahora que es con filtro, sino pusieron como una escalera. Yo dije, ve esto, no está tan moderno. Bajamos la escalera y lo primero que hice yo fue arrodillarme y besar la tierra sagrada de Barat y sentí que mi corazón pertenecía a esa tierra sagrada, que yo ya había vivido ahí en otra época. Así fue como viajamos y nos dirigimos hacia el Tíbet
Y allí fueron muchas horas de camino, muchísimas. Fueron 10 a Madrid, de Madrid a Delhi 10 y 15 horas al Tíbet por tierra. Cuando llegamos estábamos agotados y yo me acosté a dormir. Y cuando me despierto después de no sé cuántas horas, me despierto con una música que era como una música angelical. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta música en un idioma que ni entendía? Una música extraordinaria, unas voces angelicales. Y me acordé que estaba en India. Abrí la ventana de la habitación para mirar a ver quiénes estaban cantando. ¿De quiénes? ¿Qué voces tan divinas? Y abrí la ventana y no había nadie. Les pregunté en la casa, mire, esas chicas que estaban cantando, me dijeron, no, ahí no había nadie. Yo entendí que era la bienvenida que estaba dándome Swami a la sagrada tierra de Bharat. La bienvenida a la sagrada tierra en que él siempre ha posado sus pies. Después de eso, fue el matrimonio de mi hija y lo primero que hice fue irme para Punta Parte. Yo les dije, me voy porque tengo que ir a visitar a mi papá. Yo no hablaba inglés, yo no hablaba hindi, nada. Mi yerno me hizo el favor de acompañarme hasta el aeropuerto de Nueva Delhi y de ahí en adelante yo iba con Swami. Llegando a Bangalore y ahí me esperaron y de ahí para Punta Parte. Cuando íbamos llegando por esa carretera que era muy tarde, muy de noche, era muy tarde, eran como las 2 de la mañana. La carretera sola, sola, sola y yo con el conductor que no le entendía absolutamente nada. Cuando veo que hay como en la mitad de la carretera, como una pared de cristal. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Una pared de cristal? ¿Qué es esto? Y yo dije, ahorita se va a estrellar este carro contra esa pared. Y el carro pasó, traspasó la pared. Y yo dije, Dios mío, este señor no es ningún conductor, yo creo que es un extraterrestre. Este señor me lleva abducida, ¿qué es esto? Dios mío, íbamos en ese carro hasta que llegamos a Punta Parte de noche. Yo entendí que esa pared de cristal que yo vi era como otra dimensión, digamos, de amor que existe allí. Allí hay una dimensión divina. Es otro mundo, realmente es otro mundo. Al llegar a Punta Parte fue como si hubiera llegado a un paraíso. La verdad es visitar el ashram, estar a los sagrados y divinos pies de Swami, aunque él ya no estaba. Y yo llegué y le dije, Swami, ¿por qué tú ya no estás? Tú ya no estás acá y yo vengo cuando tú ya no estás. Y yo escuché la voz que él me dijo, yo estoy en tu corazón y estoy en todas partes. Yo estoy en tu corazón y estoy en todas partes. Ya se fue. Es un lugar maravilloso donde yo veía como los árboles respiraban, el amor que emanaban las personas que viven en ese lugar. Es maravilloso. Realmente otra dimensión de amor. Habernos permitido en esta vida a nosotros poder estar a los sagrados y en los pies del avatar. Es maravilloso. Fueron unos días extraordinarios en el ashram.
Es como si el tiempo se pasara muy rápido, pero ya tenía yo que regresarme, ya tenía que regresarme. Yo le dije, Swami, yo no quiero regresar. No, no, yo no quiero. Y fui allá hasta subí una presencia, me postré y le dije, Swami, yo no quiero irme. Pero yo escuché la voz que él dijo, ya es hora de irte. Tienes que volver, tienes que trabajar, tienes que servir. A eso viniste a servir, a servir. Y, y fue el último día en el ashram. Yo a todos los que estaban allí cuando me iba, yo les decía, ya regreso, ya regreso. Conocí el hospital de superespecialidades y vi la ternura y el amor con que se atienden a las personas allí. Yo iba con medicamento porque iba anticoagulada y llevaba todos mis medicamentos apostillados, todo iba apostillado, los exámenes que tenían que sacarme y todo tenían que ir organizados para que me atendieran allí en el hospital. Iba con Martica Vanegas y me dice, Martica, ven para que te atiendan en el hospital. Y me tienen que hacer unos exámenes y todo. Y cuando llegué y veo toda esa cantidad de gente que llevaba horas haciendo filas y todo esperando que los atendieran y es que viene gente de muchas partes, de India, de muchas partes. Yo le dije, no, Swami, la prioridad es para ellos, la verdad. Yo te tengo a ti, tú eres el médico de mi corazón. Y no quise que me atendieran porque no me sentía bien saber que me estaban atendiendo a mí mientras otro lo necesitaba. Con Martica Vanegas, a la entrada del hospital hay, hay como es un recinto muy lindo, redondo, donde está el símbolo de todas las religiones. Es como una capilla donde Swami se sentaba también para ver cuando llegaba al hospital. Las dos nos arrodillamos y cantamos Sáname. Yo lo sentí desde mi fondo de mi corazón y le pedí, Swami, sáname mi cuerpo, sáname mi alma, porque los médicos me han dicho que yo ya no, que mientras viviera en esta tierra tenía que estar anticoagulada, tenía con una droga bastante fuerte porque es una droga que destruye los órganos como el hígado, los riñones y puede causar la muerte. Cada vez que yo me tomaba esas 3 tabletas que te tenía que tomar al día, yo les aplicaba Vibuti. Las ponía en mi mano y le decía, Swami, tú eres el médico por excelencia y tú estás transformando esto en sanación para mi cuerpo. Y llegará el día en que ya no lo voy a tener que tomar, Swami. Y así era. Yo tomaba, oraba y me tomaba mis tabletas. Cuando ya salimos del ashram, que ya tenía que regresar sola, pero no estaba sola, estaba con Swami llegando al aeropuerto de Bangalore. En el aeropuerto, mm, esperar mi vuelo. Yo tenía mucha hambre, pero pues sí tenía las rupias para comprar, pero no sabía expresarme. Yo, Swami, ¿yo qué hago? Tengo el dinero, pero ¿qué hago si no puedo expresarme qué necesito? En ese momento se sentó una chica hindú a mi lado, abrió su maletín, sacó 2 sándwiches y un jugo y 2 jugos.
y me coge y me pone un sándwich en mi mano y un jugo, me da un abrazo y me dice que es el desayuno. Para mí fue Swami. Todo lo que uno le pide a Swami, él se lo da. Él es la madre por excelencia. Ella me abrazó y me dijo en hindi que no, pues me dio a entender que no me preocupara, que me veía como como su madre y que me iba a acompañar hasta el vuelo que llegara a Delhi. Y así fue. Nunca me faltó nada. Siempre fue la mano de Swami la que me llevó durante todo ese camino. Ya cuando llegué yo al Tíbet, venía muy cansada por el viaje tan largo y me enfermé, un brazo se me inflamó y todo. Me tuvieron que llevar al hospital del Dalai Lama. Y cuando llegué a ese lugar, al ingresar, la persona que estaba en la puerta, que era un monje, me dice, bienvenida, Buda. Y yo quedé sorprendida, yo decía, ¿qué es esto? Y todas las personas por donde pasaba me decían, bienvenida, Buda. Eso me llenó mi corazón, sentí un sentimiento impresionante en mi corazón de ver el amor con que estos seres me estaban saludando. Para ellos yo era el mismo Buda. Lloré mucho, me atendieron muy bien y no me cobraron absolutamente nada por la consulta. Y uno de los monjes se acercó y me dijo, bienvenida de nuevo a tu tierra, bienvenida. Entonces yo le doy gracias a la divinidad porque siempre ha estado ahí con diferentes nombres, con diferentes cuerpos, porque todos para mí, mis hermanos, los que están conmigo en el camino de la transformación, para mí son Swami, son la divinidad. Lo siento así. Es algo maravilloso. Soy afortunada de tener una familia tan grande y tan maravillosa, tan especial. Nosotros realmente, antes de Swami, nuestra vida era una y después de Swami, nuestra vida es otra. Por eso digo que mi vida antes era en blanco y negro y ahora es a color. Recuerdo un detalle que uno cree que Swami nunca antes de conocerlo estaba, pero sí. Cuando tenía 15 años, estuve muy grave y mi padre me tuvo que llevar al Hospital San José porque ya no había nada que hacer, estaba muy grave. Ya los médicos le dijeron que estaba en estado de coma y tenía que alistar el féretro. En esa época no habían funerarias ni celular. Entonces mi padre salió a buscar todo lo del féretro y esas cosas y dice la enfermera que en esa época pues yo no tenía ni conocimiento de nada, que entró un médico con su bata blanca, moreno, con afro, se colocó al lado de mi cama, puso su mano en mi cabeza y en mi cuello y que movió su mano y le dijo a la enfermera, dígale al señor que no busque féretro ni busque nada. Ella ya está bien, ella no le pasa nada. Y salió. Cuando mi padre llegó, la enfermera le dijo eso y él fue a hablar con el médico tratante y le dijo, pues qué raro porque el único médico
tratante soy yo, entonces no entiendo por qué ese señor, ese médico, va a decir eso si yo veo que ella ya no, ya su vida no, ella ya no va a vivir más. El médico fue urgentemente con mi papá, llegaron allí a la cama y yo estaba perfectamente bien. Eso era cuando tenía 15 años y hasta ahora, en esta época, me doy cuenta que ese médico era Swami. Para él no hay tiempo, para él no hay tiempo. Para nosotros sí, pero para él no. Entonces él toda la vida nos ha cuidado a todos. No es casualidad que nosotros estemos en esta familia, que compartamos en los centros hay, que vayamos a hacer servicio, que es tan importante. No, no es casualidad. Nosotros tenemos un compromiso con el Hacedor de servirle en su sagrado proyecto divino y de que podamos trascender hacia Él, que podamos fundirnos en Él. Esa es la idea. Muchas cosas. Recuerdo también un detalle antes de conocer a Swami, antes de conocer a Swami. Yo estaba estudiando inglés y salí de mi clase y me iba a tomar pues unas onces, un dinero que tenía, cuando escuché la voz de Dios que me decía, entra ahí. Y era como, era un local, era una librería. Y yo dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Entrar ahí, una librería, no me interesa leer ningún libro. Yo me fui y dije, no, 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 no. Caminé como 10 pasos cuando volvió y me dijo, entra, devuélvete y entra ahí. Entonces dije, ay, Dios mío, me toca ahora hacer caso porque si no sigue hablando. Ingresé a era una librería. Y me dice la señorita, ¿qué libro necesita? Yo le dije, no, ninguno. Cuando de pronto me quedo mirando hacia la mitad de la librería y veo una luz que bajaba como del techo, pero no era luz, era una luz rarísima. Y me fui hasta donde estaba y esa luz estaba iluminando un libro. Cuando miro el libro era un libro que se llamaba La voz del desierto. Un libro pequeño y yo me quedo mirándolo y lo primero que miré fue el precio. Ay, no, 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 no. ¿Qué tal yo gastarme la plata en esto? No, 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 no. No puede ser. Entonces yo escuché la voz que me dijo, cómprate el libro. Yo le dije, no, eso es para las once. Yo no voy a comprar ese libro. No, no, no. Cómprate el libro. Tuve que comprar el libro y era exactamente la plata que tenía para las once. Cuando me subí a mi buseta, porque yo vivía en Chía, iba en la buseta, me dio por mirar el libro, le dije, gastarme mi plática de las once en este libro. Y miro el libro, lo abro y empiezo a leer la primera hoja donde dice, si tú no perdonas, si tú odias, si tú no tienes misericordia, cierra este libro, por, ponte en paz con el universo y contigo y después si vuelve a abrirlo. Ese libro marcó mi vida porque yo lo leí muchas veces antes de conocer a Swami, muchísimos años. Y pienso que fue Swami el que me llevó a comprar ese libro, que fue como un punto de partida para investigar todo sobre qué estamos haciendo en este planeta, qué hago yo aquí, qué estoy haciendo. Y eso fue lo que marcó esa investigación en mi vida.
Haber llegado a los sagrados y divinos pies de Swami es una fortuna maravillosa. Tener una familia como ustedes es un honor. Es un honor poder compartir con ustedes cada momento, porque no sabemos si sea el último. Y ha sido un honor siempre para mí haber compartido con ustedes todas sus vivencias, sus experiencias, su inmenso amor, toda esa calidez que emana de sus corazones. Son seres especiales, son hermanos, hermanos de la luz. Poder darle las gracias a Bhagavan, a ese Padre maravilloso, que aparte de darme esa familia tan divina como son ustedes, también me dio mi hermosa familia y tener un nieto que lleva la sangre india en sus venas es algo maravilloso. Él me llama muchas veces y me dice, Nani, Nani es como él, le dicen a uno en hindi, Nani, acuérdate que tienes que hacerle caso a Swami, acuérdate que tienes que servirle a Swami, acuérdate que estás a los sagrados y divinos pies de Swami. Eso me lo dice mi nietecito de 9 años. Y veo que es el mismo Swami el que está ahí, en ese ser maravilloso, en esos seres maravillosos que están en India, que forman parte también de mi familia, los, los nietes, los abuelitos de mi nieto. Ellos también son esa familia hermosa. Aunque ellos no siguen a Swami y sí lo conocieron, ellos son seguidores del señor Shiva, que es otra de las formas de Dios, obviamente. Lo sabemos nosotros, que son las múltiples formas de Dios. Pienso que todos nosotros estamos muy bendecidos. En el último, aún recuerdo la experiencia cuando estaba en el servicio de devoción en el centro Santa Elena. Ese día fue un día muy bonito. Se terminó el servicio y pues todos se iban y yo dije, ay, Swami, nadie va a guardar la batica de Swami, me tocó a mí guardarla hoy. Entonces cogí la batica, la arreglé, la guardé y dije, Swami, ¿por qué estoy guardando hoy tu bata? Ve, yo nunca lo he hecho hoy, tocó, bueno. Organicé todo y salimos. Salimos con Linda del centro, sin saber que, bueno, yo iba a atender un paciente, era un domingo y el paciente insistía mucho que tenía que atenderlo, que atenderlo. Y pues yo cedí al final, dije, listo, me da pena porque es un médico y él insiste tanto, yo voy a ir a atenderlo. Cuando me bajé en la colina campestre, a mí me atropelló una moto y yo quedé inconsciente y cuando yo desperté, yo escuchaba que la gente gritaba y decía que que esa señora se va a morir y todo. Yo le pregunté a Swami, ¿qué pasó? Y Swami me contesta, un accidente. Y Swami, ¿por qué? Me dijo, sí, vas a perder la pierna. Yo en ese momento lo único que sentí fue un profundo, increíblemente agradecimiento a Swami por estar viva. Y yo le dije, Swami, no importa, solo es una pierna, para eso hay muletas.
Cuando llegaron los paramédicos y las ambulancias y la policía, decían que sí, que eso estaba muy grave, que la pierna estaba muy grave, que me llevaron para la clínica. Y allí cuando llegué los médicos decían lo mismo, tenían que pasarme a rayos X, que eso ya estaba muy grave. Oh, sorpresa cuando me pasaron al escáner y el especialista dice, mire, la señora no tiene roto el fémur, está desinflamado. O sea, después de que los paramédicos habían visto que eso estaba roto y que eso era una cosa terrible porque Linda me tuvo que hacer un torniquete y todo porque la sangre salía a borbollones. Eso fue un milagro de Swami. Él, él sanó ese hueso, él selló ese hueso. Yo siempre he tenido la firme convicción de que todas las cosas suceden por un motivo y ese motivo es un beneficio para nosotros mismos, para nuestro progreso y que todo lo que pasa lo debo agradecer en mi vida, no angustiarme, sino agradecerle. Después de eso estuve 3 meses en el hospital, muy grave, muy grave. Pero todos los días le pedía a Swami, Swami, tú eres mi médico, Swami, tú me sanas. Y hubo un momento en que estuve bastante delicada y me tenían que colocar sangre, hacer una transfusión. Y yo le dije, no, Swami, yo no me voy a dejar poner sangre de otra persona, no, 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 eso no hago yo. Entonces, no, yo no hago eso, Swami. En ese instante sonó el teléfono. Yo estaba en mi cama y tenía el teléfono ahí a mi lado cuando era María C. Y María C me dice, María T, tienes que dejarte poner la sangre. Entonces yo inmediatamente dije, ah, es Swami. Es Swami el que está. Swami es el que me está diciendo que tengo que hacerlo. Y así fue. Me hicieron la transfusión de la sangre y pude evolucionar ese día muy bien. Fue algo maravilloso porque sentí el amor de Swami, pero también sentí el amor de mis hermanos en Swami, que estaban ahí, que Agustincito estaba ahí al lado, cuidándome, como si yo fuera de su familia. Eso fue algo que llegó a mi corazón y que está allí grabado, está allí impreso. Ese amor maravilloso que cuando tú lo necesitas está ahí, que Swami te está diciendo, tú no estás solo, ahí estoy yo, ¿por qué temer si yo estoy ahí? Todos los detalles que Swami tiene con nosotros. Ese amor tan maravilloso. Y yo les quiero decir, cuando hay una persona en una clínica, en un hospital, es cuando hay más, se siente más triste, más vulnerable. Y ahí es donde ese amor maravilloso llega y sana. Y todo ese amor de las oraciones que yo sentía, que había una cadena de oración. Eso iba sanando mi piel, eso iba cerrando mis heridas. Eso me hacía sentarme y pensar que iba a salir de esa clínica. Y le pedí a Swami que me diera otra oportunidad de servir, que me diera otro tiempo más de vida para servir. Y él me lo dio. Todos los días miraba un árbol que había al lado, una ventana al lado de mi cuarto, y veía un árbol y decía, tengo que salir para observar este hermoso árbol.
porque yo tengo que ser como este árbol. Yo tengo que estar de pie, fuerte, firme, de pie. Así debemos estar nosotros ante la adversidad y ante los retos que nos coloca Swami para nuestro beneficio, porque es para nuestro beneficio, para poder sobrellevar todas las cosas. Hubo hubo algo maravilloso que pasó en la clínica. Mm, Estaba bastante como, ya era como la quinta cirugía y estaba bastante delicada. Y pasó los médicos que lo visitan a uno, la enfermera, los médicos. Y me dice la enfermera jefe, señora, hay un médico que quiere saludarla y quiere hablar con usted, pero no es el médico de siempre. Y ahí venía el médico de siempre, el que hace la ronda. Entonces le dije, claro, sí está bien. Yo estaba, me estaba visitando una amiga, médico del hospital militar, estaba conmigo ahí al lado. Y ella me cogió la mano y me dijo, tranquila, no te preocupes, que eso no es para nada malo el doctor que algo te va a decir de tu recuperación. Cuando entró el doctor, era un doctor joven, me saluda y me dice, señora, ¿cómo está usted? Entonces yo le dije, bien, doctor. Señora, ¿a usted le gustaría poderse levantar de esa cama pronto? Y yo le dije, sí, claro, doctor, sí, eso es lo que yo quiero. Digo, ah, bueno, pues entonces yo le voy a hacer dos preguntas, mi señora, pero me las contesta con sinceridad. Primera pregunta. ¿Usted cree que su hija es feliz en el matrimonio? Y contésteme con sinceridad. Y yo le dije, no, doctor, yo creo que no. Y se queda mirando y me dice, ¿y a usted qué le importa? No es su vida, es el karma de ella. Usted no tiene por qué meterse en la vida de ella. Los hijos son prestados. Y me dice, ¿sabe qué? Si usted quiere pararse de esa cama, primero, no se meta en la vida de sus hijos. Segundo, quítese ese apego. Si usted quiere pararse de esa cama, quítese el apego. Usted no tiene por qué tener apego a nada. Usted a este mundo vino fue a servir y amar, a nada más. A servir y amar. Que tenga un buen día, mi señora. Yo lloraba sin consuelo porque yo sentía que ese no era un médico, para mí era Swami. Mi amiga que estaba al lado me dijo, qué doctor tan irreverente, qué falta de respeto, ¿qué es esto? Y yo lloraba amargamente porque yo sabía que no era un médico, era Swami que había venido a darme una lección de que se trasciende a través del amor o a través del dolor. Solo hay dos formas. Y eso lo estaba ratificando él. ¿Cómo iba a saber este médico de mi vida? ¿Cómo iba a saber cosas de mi vida? El médico tradicional, cuando este doctor se fue, dijo, en nombre de la clínica quiero pedirle excusa, señora, porque no sé este doctor si es psicólogo clínico o qué le está pasando, porque no me explico por qué le está diciendo a usted esas cosas. Le pido excusas en nombre de la clínica. Pero para mí era Swami. Swami que había venido a darme una lección, que yo si quería levantarme de ahí, tenía que cambiar. Y muchas veces nosotros nos duele cambiar, nos duele, pero tenemos que hacerlo. Así duela, así duela. Entonces pienso que son tantas cosas las que él nos enseña y que nosotros tenemos que estar alerta.
el día que salíamos de la clínica, llegó el momento de salir y bueno, pues fueron tantos meses sin trabajar, sin producir, mi esposo estaba ahí día y noche, era el vigilante, era el cuidador y me dicen ya tiene que irse. No había, realmente no había dinero para, para el transporte. Y él muy preocupado me dice, ay, Dios mío, te dieron salida y ahorita como si no tengo plata. Yo no te puedo llevar en Transmilenio. Y yo le dije, no, no importa. Swami se encargará de eso. Swami se va a encargar de eso. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo si es que ya me toca ir? Dije, no, vaya, haga los papeles y yo espero acá. Yo estaba ya lista. Él fue a hacer sus papeles cuando la enfermera llega y dice, señora, hay unas personas que vienen a saludarla, pero pues ya yo les dije que usted le dieron salida, pero si quiere, pues usted las puede atender. Y yo le dije, claro, sí, sí que sigan. Y oh sorpresa, eran mis queridos hermanos Ensai, Agustín, Magdita y Brian. Ellos vinieron a salvarme. Ay, María Teresa, te dieron salida. No te preocupes, nosotros pasamos porque tenemos el carro por aquí cerca arreglando. Pasamos a saludarte y de una vez te vamos a llevar a la casa. Eso es un milagro. Eso es un milagro de Swami. Lloré mucho porque es un milagro. Swami está pendiente de nosotros 24/7, sino que nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer de que es así. Swami nos sana nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Swami es el médico por excelencia. Entonces, para mí, eso fue un milagro maravilloso, maravilloso. Y así muchas cosas. Recuerdo hace muchos años, antes de conocer a Swami, muchos años yo estaba en una iglesia cristiana. Estaba en una iglesia cristiana y había una paciente que estaba muy mal. Yo fui a llevarle atenderla y a llevarle ciertas cosas que ella necesitaba, los medicamentos. Esta señora lloraba mucho y se desesperaba porque tenía niños pequeños y estaba muy mal. Y me dice, yo necesito que tú me ayudes de alguna manera, no solamente la parte física, sino a mí me gustaría como poder leer la Biblia. Me gustaría leerla para como mejorar mi vida, pero no tengo el dinero para comprarla. Yo le dije, no se preocupe, yo se la voy a comprar y se la traigo el miércoles. La señora me dijo, le agradezco inmensamente porque yo sí lo necesito. Yo me fui, compré la Biblia bien bonita, le hice como una dedicatoria y llegó el momento para ir donde la señora. Entonces empezó a hacer frío y a llover y yo dije, ay, no, 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 que voy a ir por allá. Va a llover, está haciendo frío, y yo me voy a poner a llevarle la Biblia a la señora, pues yo voy mañana, ¿no? Yo ahorita no voy por allá. Cuando escucho la voz de Swami que me dice, ve y llévale lo que le prometiste. Y yo, no, no, no puede ser. Pues no sabía que era Swami porque yo estaba en una iglesia cristiana de Dios. Yo siempre escuchaba la voz de Dios. Entonces yo me dije, no, mañana yo no me pongo a eso. Y volví y me dijo, llévale ya la Biblia. Entonces yo dije, bueno, salí, cogí el transporte y me fui. Llego, timbro, una vez no me contestan.
Yo, nada, dos veces no me contestan. Y yo dije, ve, le dije a Dios, le dije, ¿se da cuenta? No hay nadie. Yo venir a traer esta Biblia. Mm. Cuando de pronto la señora abre la puerta llorando, con los ojos hinchados de llorar, y dice, ay, qué bien que usted cumplió y vino y me trajo lo que me prometió, que yo sí la quiero leer, yo sí quiero. Dijo, mire, cuando usted timbró, no le abría porque me mostró, tenía en la mano una cuchilla. Me dijo, mire, yo me iba a cortar las venas, yo me iba a suicidar, porque dije, no, ya nadie, a nadie le importo. Yo me sentí tan mal. Yo dije, Dios mío, si yo no hubiera venido, ¿qué había pasado con esta señora? Estuve con ella todo el resto del día hablando con ella. em, pues ella quería leer la Biblia. Le dije que se congregara, que buscara una iglesia cerca y que se congregara y que ella tenía sus niños pequeños, que ella tenía que vivir por sus hijos. Y así fue, esta señora con el tiempo se congregó, estuvo por allá en una iglesia, la vida le cambió. Después yo la encontré, unos años después, y ella me decía que la vida le había cambiado cuando ella empezó a orarle a Dios, en la forma que ella le oraba. Entonces uno no sabe en qué momento uno tiene una responsabilidad con una promesa que uno le hace a una persona de ir a visitarla, si está enferma, de ir a ayudarle en algo, porque esa persona pen- está pendiente, está esperando que nosotros vayamos a brindar ese servicio. Ahí nos enseña la divinidad que cuando nos comprometemos con algo, debemos cumplirlo. Eso es muy importante, eso lo he aprendido acá en el centro SAI, en que si nos comprometemos con un servicio debemos terminarlo, no debemos dejarlo ahí para otro día, porque ese servicio no es para nosotros, ese servicio es para Dios, es Él mismo el que está haciendo ese servicio en esos otros hermanos que lo necesitan. Entonces son cosas que a través del tiempo he, he aprendido y que Swami me ha enseñado y que cada día aprendo más. En en, cuando estaba en el centro de allá del Parkway de la Soledad, en una oportunidad había una tarea. Estábamos en círculo de estudio y siempre el círculo de estudio dejamos una tarea. Entonces dice, bueno, va a quedar la tarea de que hoy vamos a ver, esta semana que viene, toda la semana, vamos a ver a Dios en todo. Vamos a ver a Dios en todo. Entonces yo dije, ay, qué cosa tan fácil. Qué bueno, sí, vamos a ver a Dios en todo. Pasó así. Pasó lunes, martes, como el jueves tenía que ir por allá a San Victorino, me fui en Transmilenio y me bajo ahí en ese sitio tan terrible del paradero de la Caracas, ahí donde está la iglesia del Voto Nacional. Y me bajo yo y eso era repleto de gente y venía un habitante de calle. Yo les tengo pánico, pues les tenía pánico. Y veo que viene este señor y olía horrible y tenía como una energía espantosa. Y cuando yo veo a este señor, yo sentí una cosa terrible que no pude respirar y dije, uy, Dios mío, qué cosa tan terrible, este señor viene para mí. Cuando me acordé de la tarea, que ver a Dios en todo, yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo yo ver a Dios en todo en él? Entonces me trasladé como al salón y dije, sí, tengo que verte a ti en él. En ese momento, cuando yo hice esa reflexión desde el corazón y me trasladé al salón de allá de la soledad, inmediatamente ese ser que olía horrible y que estaba con esa energía horrible se transformó en el Señor Krishna.
Y yo lo vi y yo no podía moverme, no podía respirar. Yo decía, ¿qué es esto? El olor cambió todo y él sonreía y me hacía con la mano. O sea, Dios dándome una lección en vivo y en directo. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Y yo volvía y miraba y lo volvía a mirar y lo veía. O sea, decía, ¿será que yo me estoy imaginando esto? No. Dios nos da, la divinidad nos da enseñanzas todos los días y sobre todo con las personas que viven con nosotros, también con ellos, con nuestros familiares. Om Sri Sairan, mi querida Tere. Oh, sí, Zairán. Eh, bueno, muy conmovedor tu satsang, me ha calado en el fondo del corazón las, las vivencias, los milagros, la forma en la que vives a Swami cada día de tu vida. Sobre todo, has dicho varias cosas que son muy, muy importantes de tenerlas en cuenta y una de esas, somos privilegiados. Tenemos un gran privilegio de estar encarnados y haber conocido al Purna Avatar de esta era, ser sus devotos, de seguir sus enseñanzas. Esto nos asegura un buen camino. Mi querida María T, en este momento te invito a que cerremos este satsang con tres Samasta Loka Sukhino Bhavantu, un Om y tres Shantis, por favor. Amasta loka, Sukino Bhavantu, Samasta loka, Sukino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. I keep feeling your love in me over and over again. I keep feeling your love in